Patrick y Leon habían sido amigos desde la infancia. Vivían en la misma aldea, en casas frente a frente. Leon era aproximadamente 1 año y medio más joven que Patrick. En realidad, los chicos eran urbanos. Simplemente, los padres de ambos, que trabajaban hasta tarde y los fines de semana, intentaban enviarlos al campo. Trabajaban en una fábrica, haciendo tareas simples junto a la máquina, de campana a campana. Además, Patrick era el hijo más pequeño de Cheryl, su madre lo adoraba y cada vez que regresaba a la ciudad después del fin de semana, literalmente se bañaba en lágrimas. Cheryl tuvo un destino difícil, infancia posterior a la guerra, un montón de hermanas, cada una de las cuales quería casarse. Su padre había muerto en el frente y, además, no tenía una apariencia especialmente atractiva. No, Cheryl no era fea, claro. Simplemente era demasiado sencilla, nariz achatada, ojos muy juntos, cabello liso de un color indefinido algo rubio con un tono verdoso. Baja estatura. Era la más joven de la familia. Sus hermanas habían nacido antes de la guerra, y ella justo a tiempo. Su padre fue liberado por una herida y enviado a casa por 2 semanas, y fue después de eso que nació Cheryl. En el pueblo se rumoraba, ¿no será que fue concebida de manera indebida? Pues no se parecía en nada a sus hermanas. Pero su madre no respondía a tales acusaciones, ¿a quién le importa? No tenía ni un ápice de la belleza de sus hermanas y tampoco destacaba por su inteligencia. Creció con su madre, terminó 3 años de escuela, apenas aprendiendo a escribir, contar y leer a sílabas. Y luego dijo, ya basta, no voy más a la escuela. No entiendo lo que dice la maestra, me duele la cabeza. La joven maestra decidió no rendirse y comenzó a ir a casa de Cheryl. Pero Cheryl se escondía a veces en el granero, otras en cualquier otro lugar. Déjenos en paz, dijo la maestra a la madre, ¿acaso no ven que no sirve para estudiar? Dejen de torturaros a ustedes y a nosotros. La maestra se retiró. Cheryl obtuvo libertad, pero continuó viviendo con su madre. Sus hermanas se casaron y se fueron, cada una a su camino, mientras Cheryl permaneció con su madre. Luego su madre enfermó. Parecía que así lo había decidido el destino. Hijita, Dios me ha enviado a ti para que me cuides, le dijo la madre a Cheryl. Y ella no se resistió. Solo había un problema, en la granja colectiva donde trabajaba su madre, no pagaban dinero. Se anotaban los días de trabajo y, después de la cosecha, según la cantidad de días, se repartían, dinero para unos, productos para otros. ¿Pero qué días de trabajo podían contarse cuando su madre estuvo enferma 6 meses? Cheryl tenía ya unos 6 años, así que tuvo que ir a la ciudad a trabajar en la fábrica. Su madre la dejó ir, con la débil esperanza de que esta tonta tranquila encontrara a alguien allí. En el pueblo no quedaban chicos, todos se apresuraban a buscar novios urbanos. Trabajaba una semana, y en lugar de ir a bailar o al club con las chicas, se apresuraba al pueblo a ver a su madre. Los autobuses entonces funcionaban mal y solo por la carretera principal. Cheryl llegaba hasta el desvío, bajaba y caminaba, por el barro si llovía, por el frío si era invierno. 20 kilómetros caminaba sin falta. ¿A dónde ir? Su madre era su única esperanza y apoyo. Hay que tener en cuenta que también trabajaba los sábados. Entonces todos trabajaban 6 días, y el domingo era libre. Cheryl llegaba a casa de su madre ya de noche, limpiaba, y era hora de dormir. Por la mañana había que cortar leña, traer agua del pozo, preparar comida para la semana para que su madre no tuviera que cocinar tanto. Y luego era hora de regresar, mañana había que estar a las 7 en la fábrica. Así vivía Cheryl, sin descanso, solo trabajo, trabajo y más trabajo.
En la fábrica a veces sus amigas le pedían que las reemplazara, y a veces ella misma trabajaba en 2 turnos, quería ganar más dinero. En el pueblo había que reparar el techo y cambiar las ventanas de la casa. Y en general, Cheryl tenía unos 25 años cuando su madre murió. Ella misma la enterró, ninguna de las hermanas vino, lejos, trabajo, asuntos, hijos. Cheryl no se enojó ni se resentió. Ella sabía que había nacido para asumir todo eso. Quiso quedarse en el pueblo después de la muerte de su madre, estuvo 2 días y, de haber vivido, así se habría quedado. Pero sola en la casa todo era triste y sombrío. Cheryl volvió a la ciudad, a la fábrica, al dormitorio. Seguía visitando el pueblo cada fin de semana, yendo al cementerio a ver a su madre. Ahora era más fácil, no había que traer agua ni cortar leña para la semana. Encendía el baño, se daba un baño y volvía a la ciudad. Luego otra desgracia en la familia, murió la hermana mayor, que vivía en Boston. Cheryl fue a su funeral. ¿Cómo sufría su marido? No tenían hijos. ¿Cómo voy a vivir sin ella? Decía, ¿puedo, Cheryl, visitarte en el pueblo? Ir al bosque, a pescar. Cheryl no se opuso, el esposo de su hermana casi era un familiar. Así fue, vino una vez, otra, y se quedó. En la fábrica le dieron un apartamento familiar en la ciudad. Se casaron, y ahora el recién llegado esposo de Boston se mudó y consiguió trabajo en la fábrica con Cheryl. 2 años después nació Patrick. El chico era impresionante, un verdadero galán. Tomó lo mejor de su padre y de sus tías, no se parecía en nada a Cheryl. Y ella se alegraba. Mira en el espejo, hijo. No quería que te parecieras a mí. Cuando llegó el momento de que Patrick saliera de su licencia por maternidad, el padre de Patrick trasladó a su madre y la instaló en la casita de la aldea donde vivía Cheryl. Así fue como le dejaron al pequeño Patrick de 1 año y medio. No querían enviarlo a la guardería por miedo a que se enfermara, y en la aldea todo era más natural, del huerto, aire fresco. Además, habían arreglado el camino y pusieron un autobús que llegaba directamente al pueblo, lo cual era una maravilla. Justo en ese momento, en la casa de enfrente, con los vecinos Bruce, nació su segundo hijo, León. Bruce se había casado con una mujer de la ciudad, de otra localidad, aún más lejos de Boston. Vivían bien, tenían coche propio, algo raro en ese tiempo, pero aún así viajaban poco. A la hija mayor, Amanda, de la misma edad que Patrick, ya la habían enviado hace tiempo a la abuela. Ahora también trajeron a León, todavía muy pequeño. Al parecer, la esposa de Bruce no quería quedarse en licencia de maternidad y tenía prisa por volver al trabajo. Algo no funcionaba bien en su familia. La abuela de León y la de Patrick se hicieron amigas y pasaban todo el tiempo juntas en el banco del pueblo. Sería maravilloso cuando los nietos crezcan, que León y Amanda se casen, decían. Pero el destino decidió otra cosa, los padres de León se divorciaron. Amanda se quedó en la ciudad con su madre, y León se lo llevó su padre. En esa época existía la práctica de que los padres podían dividir a los hijos judicialmente, como si fueran bienes, uno se quedaba con el padre, otro con la madre. La abuela, feliz, pensó que el hijo de Bruce volvería a casa, pero él se llevó a León y se fue a Boston. Ahora visitaban aún menos que antes. Pero cuando lo hacían, los niños no se separaban ni un momento, su amistad era inseparable. Los padres de Patrick seguían trabajando, sin cambios en su vida. Además, las otras hermanas dejaron de comunicarse con Cheryl. Ni siquiera querían escribirle. No aprobaban la elección de su hermana, ¿por qué se casó con ese hombre? Decidió traicionarnos, pensaban las hermanas. Pero a Cheryl no le importaba. Desde que cada una se casó,
Nunca habían vuelto al pueblo, ni al funeral de su madre ni al de la hermana mayor. Así que, ¿quién había traicionado a quién? Que se casara con el marido de su hermana, bueno, otra lo habría hecho y que, de no haberlo hecho, no tendría a Patrick. Ese era todo el cuento. Luego Patrick se fue al ejército. En ese tiempo el servicio duraba 2 años. Cuando regresó, León se fue al ejército. Patrick decidió probar suerte y viajar a Boston. Así se separaron sus caminos. Nuestros amigos de la infancia se reencontraron muchos años después, cuando cada uno, y, oh casualidad, se convirtieron en competidores despiadados. En sus negocios había de todo, conflictos, citas, incluso tiroteos, todo al estilo de aquellos tiempos. Cada uno sobrevivía como podía y ganaba dinero. Tuerte bien, que jugábamos juntos en la misma caja de arena de niños, le dijo Patrick a León una vez. Yo me salvo con mi cerebro y mi sentido comercial, respondió León. Desde esa conversación, sus caminos se separaron completamente, ya no se cruzaron en ningún otro lugar. Pero no dejaron de competir, seguían frente a frente en sus negocios. Fue entonces cuando Patrick conoció a Nellie. Todo siguió el curso esperado, etapa de enamoramiento, boda, todo hermoso y romántico. No hace falta describirlo, cada quien puede imaginar una boda fastuosa a inicios de los años 2000. Un año después nació su hija, Tiffany. Todo parecía ir bien para Patrick, la vida era hermosa, la situación en el país mejoraba, algunos métodos delictivos quedaban atrás. La vida era plena y feliz. Pero si no hubiera sido por el accidente en el que Patrick y su esposa Nellie se vieron involucrados. La última idea que cruzó por la mente de Patrick fue, gracias a Dios Tiffany no estaba con nosotros. Está en el pueblo, con la abuela. Sí, él también pensaba, como su madre antes, que lo mejor para la niña era crecer en la aldea. Gracias a esa decisión Tiffany sobrevivió. De haber estado con ellos, también habría sufrido. Luego todo terminó. Llegó la oscuridad, el vacío y el silencio. Lo primero que preguntó al despertar en el hospital fue, ¿y mi esposa? ¿Cómo está, doctor? El doctor vaciló, desvió la mirada y luego dijo secamente que su esposa no había soportado la operación y había fallecido. Y salió de la habitación. Se puede entender, no es fácil dar malas noticias, nunca se acostumbra uno. Cuando Patrick se recuperó del golpe de perder a su esposa, recibió otra noticia desalentadora. Él había resultado herido ligeramente menos que Nellie, pero nunca más tendría hijos. Patrick no entendió el problema de inmediato. Pero cuando finalmente comprendió la gravedad de lo que los médicos le habían dicho, tardó en recuperarse. La pérdida de su esposa parecía más soportable, un viudo podía casarse de nuevo, encontrar un reemplazo digno para Nellie y una segunda madre para Tiffany. Pero eso tampoco estaba destinado a suceder. Ese terrible accidente no solo le quitó a su esposa, sino a su hija la madre. Los dejó sin posibilidad de empezar una nueva vida. ¿Quién querrá a alguien tan roto como yo? Pensaba, ninguna mujer aceptará casarse conmigo. Y eso significa que Tiffany no tendrá una segunda madre. Al principio Patrick quiso dejar a su hija en la aldea con sus abuelos. Pero sin ella la tristeza era insoportable. Cada vez más se encontraba buscando consuelo en la botella. Necesitaba un alma viva, un alma familiar por la que valiera la pena vivir. Patrick llevó a Tiffany a casa, pero no fue más fácil. La niña era muy pequeña, apenas tenía unos pocos años, y no entendía la muerte. No comprendía, ¿cómo que mamá ya no está? ¿A dónde se fue? ¿Cuándo volverá? ¿Se fue? ¿Regresará? Patrick no sabía cómo responder a las preguntas de su hija,
pero fue paciente. Al fin y al cabo, había sido su decisión llevarse a la niña. Al principio todo parecía ir bien. Patrick poco a poco reorganizó su vida, intentando vivir por Tiffany. Ahora ella era su única alegría y la única mujer en su vida. Pero los problemas de Patrick no terminaron ahí. Era como si el destino le enviara prueba tras prueba, como si quisiera poner a prueba su resistencia, intentando averiguar cuánto tiempo podrá soportarlo. ¿Cuándo se rendirá? Ahora la desgracia le había ocurrido a su hija, a su única hija. Y si algo le pasaba a ella, si dejaba de existir, él simplemente no podría sobrevivir. Toda la vida perdería para Patrick cualquier sentido. Si no tenía un heredero, un continuador de su obra, si no había nadie a quien transmitir sus esfuerzos, no habría para quien trabajar ni vivir. Patrick, como si lo hubieran escaldado, corría de médico en médico. Contrataba especialistas, hacía montones de análisis con la niña, iba de una clínica a otra, de un doctor a otro. Pero la niña no mejoraba. Literalmente se estaba apagando ante sus ojos. Y con ella se desvanecía también la esperanza de Patrick de tener una vida feliz y de un futuro en general. Intentaba mantenerse con las últimas fuerzas solo para no mostrarle a su hija lo difícil que le resultaba. Patrick creía que si Tiffany percibía su desesperación, ella misma dejaría de luchar. Se disfrazaba de payaso y de Santa Claus en Navidad, entretenía a Tiffany todos los días y cada hora, mostrando con su actitud que la enfermedad de ella era solo una tontería y que pronto la superarían juntos. Y luego salía de su habitación o de la sala, según estuvieran en casa o en el hospital, se encerraba en el baño y lloraba a lágrima viva. No quería que nadie viera sus debilidades, que alguien presenciara sus lágrimas. A menudo, por las noches, acostado en la camilla junto a la cama de su hija, pensaba en cómo pudo haber sucedido todo esto. ¿Cómo había llegado a una vida así? ¿Dónde tomó ese giro equivocado? En algún lugar había leído sobre el multiverso y hasta había visto un par de películas sobre el tema. Supuestamente existen muchos mundos paralelos y una persona podría, de algún modo, trasladarse o saltar de uno a otro. Su doble, al mismo tiempo, aparecería automáticamente en su dimensión. Esos mundos están tan cerca unos de otros que es imposible notar la diferencia. No hay cambios drásticos, solo en los detalles. Por ejemplo, frente a tu ventana crece un roble, y en otra dimensión podría ser un arce o un fresno. ¿Quién y cuándo notaría lo que crece bajo tus ventanas? Los familiares y amigos serían los mismos, el trabajo igual. Parecería que no hay diferencia. Pero sí la hay. Hay una diferencia en el destino. Patrick pensaba cada vez más en esa teoría. Si de repente a una persona sana y feliz le empiezan a suceder desgracias que ni siquiera había anticipado, sin duda, había hecho ese traslado o salto. Por ejemplo, un accidente. O, al contrario, un perdedor en la vida de repente empieza a tener suerte, gana la lotería, se casa con éxito. Entonces es seguro que es un fugitivo de otra realidad. Hasta ese momento, la teoría aún no se había formado completamente en la mente de Patrick, no tenía tiempo de estudiarla ni de buscar pruebas. Sin embargo, estaba bastante cerca de creer que su traslado ocurrió justo antes o justo después del accidente. Tal vez estaba destinado a sobrevivir a ese desastre. Pero en aquel otro su mundo, seguramente todo estaba bien, Nelly vivía y Tiffany estaba sana. Seguramente se alegra, pensaba, ese perdedor que ocupó mi lugar en mi vida normal. Y yo. Estoy aquí. La vida rozaba la locura. Estaba dispuesto a creer en cualquier tontería. Su mente buscaba desesperadamente una salvación ante la avalancha de negatividad y creaba una defensa para sí mismo. En un momento, Tiffany empeoró mucho.
dejó de caminar. Los médicos decían que sus piernas estaban bien, buena circulación, inervación perfecta. Pero la niña le decía a su padre que sentía como si no tuviera piernas. No las sentía. Solo unas extrañas hormigueos en las piernas, especialmente por la noche, la molestaban. Patrick tuvo que pasar literalmente de la metáfora de cargar a su hija en brazos a la realidad. Se dirigió a un buen amigo suyo, cirujano en una clínica privada. Tiffany fue ingresada durante un mes, examinada de nuevo con equipos y métodos de vanguardia. Sin embargo, incluso ellos tuvieron que rendirse y admitir su impotencia. Después de que Patrick escuchara la declaración de los médicos de que tal vez se enfrentaban por primera vez a una enfermedad o anomalía tan rara y que su hija Tiffany era, por así decirlo, la primera en la historia en tener esta enfermedad, salió furioso del consultorio. ¿Por qué ella? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué todo esto me pasa a mí? Se repetía la pregunta en su cabeza. En el pasillo lo alcanzó aquel amigo cirujano. Detuvo a Patrick y le extendió un papel con una dirección. ¿Qué es esto? Patrick lo miraba sin comprender. Tal vez sea la última y única manera de curar a tu hija, dijo el cirujano. Desde el punto de vista médico hicimos todo lo posible. Probablemente ha llegado el turno de lo místico. Aquí tienes la dirección de una mujer. La verdad, ni sé si es adivina, curandera o qué. Cuando la medicina se muestra impotente, hacemos la vista gorda respecto a que nuestros pacientes acudan a ella. Inténtalo, ¿y si funciona? Al fin y al cabo, ¿qué pierdes? Pierdo a mi hija. A mi única hija. Y ya no tendré más hijos, lo sabes. Dijo Patrick, sin ocultar el dolor, mientras tomaba el papel con la dirección que le ofrecieron. Antes de llevar a su hija agotada allí, Patrick decidió ir primero él mismo para ver qué había y de qué se trataba. Confiaba en su conocido, sin duda, pero ya había visto de todo en la vida. Confía, sí, pero verifica, como se dice. En casa, al mirar el papel, además de la dirección, Patrick vio un número de teléfono móvil. Probablemente para pedir cita. Yo iré así, a ver qué tal, pensó. Observaré, miraré alrededor, averiguaré de qué se trata. La dirección no era exactamente extraña, pero según el navegador, estaba en medio de un bosque. Ni carreteras, ni pueblo cerca. Nada que sorprenderá. ¿Dónde más podría vivir una anciana ermitaña, curandera y adivina? Pero cuando Patrick llegó, no podía creer lo que veían sus ojos. Ante él se alzaba una enorme mansión de ladrillo blanco. En el techo, paneles solares, junto a ellos, un generador eólico. Casi toda la casa estaba rodeada de cámaras de seguridad. Vaya, la anciana adivina se ha montado un imperio en su vejez, se rió para sí. No se acercó demasiado con el coche, lo dejó a la vuelta, para no mostrar la matrícula, y siguió a pie. Apenas se alejó del coche, un vehículo de lujo salió de los portones de la mansión. Patrick se imaginó cómo debían vivir las adivinas, una cabaña destartalada, bajita, donde él tendría que entrar encorvado por su gran altura, racimos de hierbas colgados, arañas muertas en frascos, un caldero burbujeando sobre el fuego, penumbra y solo la luz temblorosa de velas. Probablemente era un recuerdo de su infancia, influenciado por los cuentos de su abuela, con el Boheiman y todo eso. Pero la realidad era distinta, esto era un verdadero cuartel general. ¿Qué esperar de la propia adivina? Quizás su apariencia tampoco sea como la imaginé, pensó Patrick. Entonces notó el coche que salía de los portones y se dirigía por el camino forestal hacia la carretera. Le era muy familiar. Gracias a Dios, no iba hacia donde estaba su coche, sino en otra dirección. Era el coche de aquel competidor suyo, amigo de la infancia, León. Vaya encuentro, pensó Patrick.
Resulta que mi competidor tampoco desprecia las ciencias ocultas. ¡Qué coincidencia! Como si en toda la región hubiera solo una adivina. Bueno, con semejante mansión, tal vez realmente era única. Ahora estaba aún más intrigado. ¿Qué necesitaría su competidor de la adivina? Cuando el coche se fue, Patrick se decidió a entrar. Dentro, la decoración era tan rica como el exterior. Las adivinas a menudo son nexos en asuntos criminales, políticos, mafiosos y millonarios las visitan. Son muy influyentes y tienen muchas conexiones. No era de extrañar que todo estuviera equipado con la última tecnología. Una mujer de su edad salió a recibirlo. Muy atractiva, de buen aspecto. Cabello rojizo, trenzado en una simple coleta que no caía sobre el hombro. Y no era el tono artificial de rojo fuego que da la tintura, sino un color natural. Más bien castaño claro, un verdadero matiz rojizo natural. La mujer vestía de manera sencilla, incluso modesta, pero se notaba que la ropa era de marca y costosa. ¿Tiene cita? Lo miró de arriba a abajo con dureza. Patrick se sintió un poco incómodo bajo su mirada. Entiendo, pensó, debe ser asistente o secretaria de la adivina. ¿Y el coche que acaba de salir? ¿De quién es? ¿Conoce a esa persona? Preguntó Patrick, señalando los portones. Pregunta tonta, claro, pensó, evidentemente la conocen si acaba de salir de aquí. No hablamos de nuestros clientes, dijo la mujer, mirando a Patrick con severidad otra vez. Pero usted todavía no me ha contado nada sobre sí mismo. Continuaba escrutándolo con la mirada. Patrick sintió como si estuviera bajo algún extraño hechizo, hipnotizado. Le pareció conocerla de algún lugar, pero no podía recordar de dónde. Probablemente se puso pálido, porque la mujer preguntó si estaba bien y le ofreció agua. Patrick asintió, justo tenía la garganta seca. Ella volvió muy rápido y Patrick ni siquiera tuvo tiempo de examinar bien el recibidor o la sala, no entendió qué había pasado. Le tendió un vaso de agua. Patrick bebió la mitad y buscó dónde sentarse, de repente se sintió bastante mal. Se sentaron en un sofá cercano. La mujer tomó el vaso de sus manos para que no se derramara y dijo que parecía que él estaba mal. Parece un ataque de pánico, provocado por algo desagradable. No es para menos. No había nada agradable en encontrarse con su competidor allí, a donde planeaba llevar a su hija para curarse. Supongo que tendré que renunciar a la idea de traer a Tiffany aquí y buscar otra adivina o curandera, pensó. Ya que el cirujano no vio otra salida. Cuéntenme qué les ha pasado, propuso la mujer con voz más suave. Y entonces, como si hubiera sido afectado por un suero de la verdad, a Patrick le entró un impulso irresistible de contarle a aquella mujer todo lo que le oprimía el corazón. Así es como obtienen su conocimiento, pensó. Seguramente, en el agua había algo mezclado, hacer que la persona hable y luego lo olvide todo. Y la adivina dirá que lo supo por sí misma, ya sea por unas cartas o por las raíces de un abeto del lejano oriente, cultivado en la ladera occidental de las montañas y derribado por algún huracán. Pero, ¿cómo ayudaría eso a su hija? Y entonces, como se dice, Patrick se desbordó. Le contó a la mujer, con total sinceridad, todas sus penas y desgracias, sobre cómo competía con su amigo de la infancia, cómo el despiadado mundo de los negocios los convirtió en rivales, sobre el accidente que lo dejó discapacitado y a su hija huérfana, y sobre la enfermedad de su hija y cómo la dirección de la adivina le llegó como el último rayo de esperanza. Incluso le contó que había reconocido el coche de aquel mismo rival en el vehículo que salía. Al escuchar esto, le tocó a la dueña palidecer. Interrumpió el monólogo de Patrick y el flujo de sus desgracias. Traiga a su hija inmediatamente, dijo la adivina. Creo que entiendo de qué se trata. Ese es su rival.
Él es mi cliente. Solo que no necesita curar nada. Es él quien tiene la culpa de los problemas de su hija. Aprovechó mi ingenuidad y pidió una pócima para eliminar al competidor y sobornar a los médicos del hospital. Tengo muchas conexiones. Por ingenuidad, lo ayudé. Ahora parece que ha llegado la hora de pagar por esa ayuda. Rápido, traiga a la niña. Le pagaré. Le daré el doble de dinero. Solo cure a mi hija, suplicó Patrick. Entonces no pierda tiempo, vaya por la niña, dijo la adivina. Y solo cuando Patrick llevó a su hija a la casa de la adivina, comprendió que la mujer de cabello rojo era precisamente la adivina que le había recomendado un conocido cirujano. Observó todo lo que ella hacía con su hija, y, dicho suavemente, aquello no podía llamarse medicina tradicional ni siquiera medicina popular. Ahora Patrick llevaba a Tiffany a la adivina todos los días, y a veces la dejaba a pasar la noche. La niña pronto comenzó a mejorar, ya caminaba sola y, poco después, se recuperó por completo. Solo unos cuantos tratamientos más y todo estará bien, pensaba. A Patrick parecía que le habían crecido alas, sentía que volvía a vivir, olvidándose de su propia salud. Lo más importante para él era la vida de su hija, y no porque fuera heredera de su fortuna multimillonaria. Incluso si fueran pobres, su hija seguiría siendo la persona más importante del mundo para él. Patrick llevó dinero a la adivina. No sabía cuánto le había pagado exactamente el competidor para que envenenara a su hija, así que puso en el maletín todo lo que pudo. No necesitaba explicaciones sobre por qué el rival hacía algo así con su hija. El cálculo era simple: cuando Patrick no tuviera herederos, no tendría sentido seguir trabajando. Cerraría o vendería sus empresas, eliminando la competencia del mercado. Eso era todo, dinero y nada personal. Pero la adivina se negó rotundamente a aceptar el dinero. Aconsejó enviarlo a un orfanato o a un hospital infantil. Ni siquiera sabía cómo aquel cliente utilizaba su poder, sus medios y sus contactos. No se imaginaba que estaba perjudicando a un niño pequeño cuando le pasaba recursos al competidor. Por eso, no aceptaría dinero de Patrick. Patrick hizo exactamente lo que ella dijo. Como recomendó la adivina, transfirió la mitad del dinero al orfanato y la otra mitad a uno de los hospitales donde su hija estaba siendo tratada, para que compraran mejor equipo y realizaran diagnósticos sin la intervención de adivinas. Solo quedaba una pregunta sin resolver: ¿qué hacer con el competidor? No podía dejarlo así. No podía dejar el acto de su antiguo amigo sin castigo. Patrick comenzó a vigilar los movimientos de su cliente, su ex amigo y peor enemigo. Claro, no lo hacía él mismo, sino que contrató gente para eso. Pero quería ocuparse del competidor personalmente. Patrick no sabía exactamente cómo, quizá incluso fuera un duelo. Empezó a recopilar información: dónde estaba su competidor, cómo vivía, qué hacía. Y, para su sorpresa, descubrió que su rival, al igual que él, últimamente iba a hospitales y llevaba a su hijo a los médicos. Patrick ni siquiera sabía que Leon tenía un hijo, un poco mayor que Tiffany. Desde que su amistad abierta terminó, no había seguido la vida de su ex amigo. Patrick vivía su vida y era feliz, aunque por poco tiempo. Resulta que Leon también se había casado y había tenido un hijo. ¿Cómo pudo, teniendo él un hijo, hacer algo así a mi hija? Un escalofrío recorrió a Patrick. Entonces comprendió: probablemente, esa misma adivina ahora está afectando al hijo de Leon. Probablemente quiere expiar así su culpa con él. Pero sin querer, está dañando a otro niño. No, decidió Patrick, no soy tan vil. No voy a mirar esto en silencio. Debo enfrentar a Leon. Debo decirle toda la verdad, que fue obra de esa adivina a la que él recurrió.
Se propuso firmemente, si detenía esta locura, esta cadena de venganza, daño y todo lo demás, quizá finalmente podrían vivir en paz, sin preocuparse por los negocios ni las acciones del otro. Justo en el hospital, Patrick se acercó a Leon. ¿Sabes que todo esto lo hace la misma adivina que, siguiendo tus instrucciones, envenenó a mi hija? El cirujano, para que probara su tratamiento, le dio pociones a mi niña, que ya estaba muriendo por tu culpa. De rabia y resentimiento, incluso golpeó la pared con el puño. Y ahora está enfermo tu hijo. Y no quiero que pienses que esto es mi venganza. Patrick casi gritaba. Yo ni siquiera pienso eso. Dijo León, un poco confundido. Sí, mi hijo está enfermo. Pero la adivina claramente no tiene nada que ver. León sonrió de manera extraña. Entonces, si ella no tiene nada que ver, continuó Patrick con su ataque, lleva a tu hijo con ella. Y mi hija la devolvió a la vida. Así que contigo no funcionó nada. No puedo llevar a mi hijo a la adivina, como dices. Por cierto, ella no es adivina, es sanadora. No veo diferencia. Lo interrumpió Patrick. El amigo, aunque ya no lo fuera, parecía simplemente tener miedo de acudir a esa mujer. Patrick no lo escuchó, hizo un gesto con la mano, le dijo que no se acercara más a su familia y se fue, sin esperar respuesta. Se dirigió a la casa de la adivina. Y aunque le estaba infinitamente agradecido por devolverle la vida a su hija y curarla, Patrick estaba enfadado. Estaba decidido a prohibirle a la sanadora que arruinara la vida de León y su hijo. Basta. Hay que detener esta vendetta. Esto no puede continuar. No llevará a nada bueno. Alguien debe detenerse primero, pensaba. Patrick decidió pedirle a la mujer que también curara al hijo de León. El niño no tiene culpa. No se puede actuar de manera tan ruin afectando a los padres a través de los hijos. Si ella no lo entiende, yo sí, los adultos deben resolver sus asuntos entre ellos. Al llegar a la casa de la adivina, Patrick vio de nuevo el Mercedes. Pero eso no lo intimidó. Entró con decisión. De nuevo lo recibió la mujer de cabello rojo, ligeramente sorprendida por la visita. Exijo que dejes de atormentar al hijo de León. Y exijo que lo cures, como hiciste con mi hija, dijo Patrick. ¿Quién te dijo que yo tengo algo que ver con los problemas del hijo de León? La adivina parecía sorprendida. ¿Entonces quién? ¿Por qué su hijo está enfermo? Patrick llenó a la mujer de preguntas. Bueno. Quizás simplemente porque los niños a veces se enferman. Y no es necesario hacer nada a propósito, respondió ella con calma. Patrick no entendía. Entonces, cúralo. Casi ordenó. No puedo curarlo. Finalmente cortó su torrente de palabras la mujer de cabello rojo. ¿Por qué? Patrick la miró como un buey frente a unas puertas nuevas. Le volvió a parecer que la había visto antes. Ahora empezará otra vez con su hipnosis. O lo que sea que haga, pensó, porque es mi sobrino. No puedo curar a mi familia. Así no funciona. Solo puedo ayudar a los extraños, dijo finalmente la mujer. Tal vez tuvo que usar su don especial, no tanto hipnosis, sino su capacidad de frenar a Patrick y hacerlo callar, aunque fuera un minuto. Sí, León es mi hermano. Y su hijo es mi sobrino de sangre. Por eso lo ayudé en sus asuntos oscuros sin mirar. ¿No me reconociste? Nos conocimos de niños. Yo soy Amanda, dijo la adivina. Patrick se quedó tan sorprendido que incluso se tambaleó un poco y volvió a sentarse en el diván. De inmediato recordó cómo, de niños, sus abuelas chismorreaban en el banco y soñaban con casarlo con Amanda. Luego los padres de León y Amanda se divorciaron, ella se fue con su madre. A veces venía de visita,
pero Patrick entonces no le prestaba atención. Por eso no la reconoció ahora. Amanda le trajo agua. Espero que sin suero de la verdad, como la vez pasada, bromeó Patrick. ¿Estás bromeando? Casi se ofendió Amanda. ¿Y dónde está Leon ahora? Vi su coche, preguntó Patrick. Arriba. Te está esperando. Creo que necesitan hablar seriamente, dijo Amanda. Fue una conversación larga y seria entre dos amigos, competidores y enemigos. Leon pidió perdón a Patrick. Salieron de allí no como amigos, pero tampoco como enemigos. Leon se fue primero. Patrick se quedó más tiempo para consultar sobre la salud de su hija. Tiffany ya no tenía ninguna enfermedad, pero a veces subía la fiebre por la noche. Él se preocupaba. También deberías preocuparte por ti mismo, le dijo Amanda. Patrick quiso preguntar si Leon le había contado sobre sus problemas. Pero luego recordó, Leon, en teoría, no debería saberlo. Tal vez había oído del accidente, pero de que Patrick quedó discapacitado, dudaba. Seguro que no podía saber. ¿Y qué puedes hacer tú? No puedes arreglar este problema, dijo Patrick. Bueno. Digamos que podría intentarlo. Ningún médico pudo curar a tu hija, y yo lo logré, respondió Amanda. Patrick prometió pensarlo. Pasó toda la semana reflexionando sobre lo que Amanda había dicho. Sin embargo, se sorprendía a sí mismo pensando no en el tratamiento, sino en la propia Amanda. Incluso de niños, ella había sido una chica bastante atractiva. Aunque era un par de años mayor que él, siempre le había gustado. Simplemente, siendo un chico, no se daba cuenta de que Amanda le atraía. Ahora, siendo libre, podía comenzar una nueva vida. Y Patrick se decidió por el tratamiento. Se prometió a sí mismo, si lograba, aunque no recuperar la capacidad de tener hijos, al menos convertirse en un hombre completo, sería Amanda a quien cortejaría primero. Nadie podía reemplazar a Tiffany, no estaba enfadada ni resentida con ellos, pero podían intentar vivir de nuevo. Tanto ella como Tiffany se lo merecían. El tratamiento fue largo y doloroso. Especialmente amargas eran las infusiones que preparaba Amanda, y había que beberlas hasta el final, no bastaban un par de sorbos. Después de las infusiones, le dolía mucho la cabeza. Algunos podrían pensar que Amanda estaba intentando envenenarlo, pero no, realmente lo estaba curando. Después de que ella pusiera de pie a su hija, 2 años después de iniciar el tratamiento, Amanda y Patrick se casaron. Tiffany no se opuso, al contrario, estaba muy contenta. Amanda le había caído bien incluso durante el tratamiento. Patrick no preguntó por su destino. ¿Para qué? Ya estaba claro. Lo más importante era que ahora estaban juntos. Leo no asistió a la boda, probablemente porque todavía no lo aprobaba. Por cierto, su hijo se recuperó. En ese momento solo tenía alguna enfermedad infantil común. Sin embargo, eso ayudó a todos a aclarar la situación y poner punto final. Después de la boda, Amanda quedó embarazada. Al principio no podía creer lo que había sucedido, pero cuando se dio cuenta de que todo estaba bien, dio a luz a gemelos, un niño y una niña. Eran extremadamente parecidos a Patrick, y no surgieron dudas. Tras el nacimiento de los niños, Amanda dejó de practicar la curación. Se dice que cuando los sanadores tienen hijos, su don se desvanece. Leon apareció en su casa solo con el nacimiento de los gemelos. Así se fue formando su destino. Cuando crecieron el hijo de Leon y Tiffany, se hicieron amigos y se enamoraron. Su boda se convirtió en un momento simbólico para la reconciliación definitiva de la familia. En la boda, Patrick y Leon se emocionaron varias veces, finalmente se sintieron amigos. Y todo habría sido perfecto, pero había una verdad:
Fue Leon quien provocó aquel accidente en el que murió Nellie y Patrick quedó discapacitado. Cuando Amanda supo que su hermano nunca le contaría ese crimen a Patrick, le prohibió hablar de ello nunca. Ya casada con Patrick y esperando sus hijos, tal confesión podría haber destruido de nuevo sus familias. Fue una especie de castigo para Leon, llevarlo consigo toda la vida y no poder aliviar su conciencia. Quizá ese sea el castigo más terrible, vivir con remordimientos.